Si quieres aprender a esculpir cabezas y crear tus propias figuras con porcelana fría, quédate hasta el final de este video y míralo cuantas veces sea necesario para que aprendas cada uno de los pasos. Antes que nada, estos son los materiales que vamos a utilizar: porcelana fría, estiletes de plástico, alambre de un calibre delgado para doblarlo con facilidad, pintura acrílica amarilla, roja, blanca, azul y negra, un palillo de madera, pinzas, lápiz, tijeras, una regla o escuadra, un pincel delineador, pincel sintético, barniz transparente y tizas pastel. Primero, tomamos el palillo de madera y lo cortamos con la ayuda de las pinzas. Deberíamos quedar con un palillo más pequeño de unos 5 centímetros de longitud. En uno de los extremos del palillo comenzamos a aplicar las primeras capas de porcelana, formando una bolita. Debemos dejar secar cada una de las capas antes de aplicar la siguiente. El tiempo que tarden en secarse y endurecerse dependerá de la temperatura del ambiente y la cantidad de material usado por capa. Después de hacer esa especie de esfera o bolita, empezamos a hacer el mentón y posteriormente la frente, añadiendo material en las zonas correspondientes y dándole forma con los estiletes. Para la nariz coloco un trozo alargado de porcelana y le doy la forma deseada con un estilete distinto. Todo esto lo hago mientras veo imágenes de referencia de Naruto en el portátil. Ahora debemos fijarnos en los rasgos característicos del personaje, las formas de la nariz, el mentón y los cachetes, y vamos aplicando más capas en las zonas correspondientes, asegurándonos de que las proporciones sean correctas y haya simetría en ambos lados de la cara. Algo que suelo hacer en esta fase del proceso es tomar una lupa y observar a través de esta la cabeza desde todos los ángulos, en busca de imperfecciones y zonas que requieran más porcelana. No mencioné la lupa cuando listé los materiales a usar, ya que es algo opcional. Una vez hecho esto, coloco un poco de porcelana donde irá la boca y utilizo agua para suavizar la textura y adherir esa capa al porcelanicrón que ya se ha endurecido. Utilizo el estilete con forma de bisturí para hacer la boca. Luego con este estilete hacemos los labios y así tendríamos lista la boca. Es hora de hacer las orejas. Tomamos el alambre y lo cortamos a 4 centímetros de distancia de uno de los extremos con la ayuda de las pinzas. Con las pinzas doblamos los extremos de este trozo de alambre y les damos forma de orejas. Un extremo lo usaremos para hacer la oreja izquierda y el otro para hacer la derecha. Ahora tomamos un poquito de porcelana, la aplanamos y también le damos forma de oreja. Como cada oreja consistirá de una única capa de porcelana, debemos hacerlas un poco más grandes del tamaño que deberían tener en proporción a la cabeza, puesto que al secarse y endurecerse la porcelana perderá alrededor de un 10% del volumen inicial. Así que debemos calcular en nuestras mentes ese 10% de volumen. En otras palabras, debemos hacer cada oreja un 10% más grande del tamaño que queremos que tenga al final. Tras dejar secar bien, mezclamos los colores que necesitaremos para obtener el color de piel del personaje que estamos realizando. En mi caso, los colores que mezclé fueron blanco, amarillo y rojo. Con el lápiz dibujamos los ojos y posteriormente los pintamos con el pincel delineador. Si quieres darles brillo, puedes aplicar una gota de barniz transparente en cada ojo una vez la pintura haya secado. Hacemos las cejas con 2 tiras pequeñas de porcelana. Por último, hacemos el cabello aplanando la porcelana con la regla. Debido a la forma que tiene el cabello de Naruto, no aplano la porcelana completamente, sino que aplano más un lado que el otro. Luego, con las tijeras, recorto la porcelana en forma de pequeñas pirámides. Dichas pirámides representan mechones de cabello que voy pegando a la cabeza por fila, comenzando con los mechones más externos y finalizando con los más internos. Eso es todo en cuanto al tutorial. En el próximo video terminaré este remake de Naruto Uzumaki en su etapa de Shippuden.